Muchas gracias. Agradezco la invitación al comité organizador. Yo les voy a hablar acerca de qué es Mpox. Como primer generalidad, pues pertenece a la familia de los Poxviridae por parte del género de los ortopoxvirus. Es un virus DNA de doble cadena. Aquí es importante hacer referencia que es un virus ADN bicatenario y que comparte características con otra de sus familiares de virus, como lo es el virus vaccinia, como lo es el virus de variola, y que prácticamente estos virus también pueden infectar a los humanos. Recordar que Mpox, dentro de la nueva clasificación de la 11ª revisión de CIE, el CIE 11 estoy hablando, el código es 1E71. Básicamente y filogenéticamente los aislamientos históricos que tenemos de Mpox prácticamente corresponden al clado 1 y al clado 2. El primero, identificado en la cuenca del Congo, y básicamente es el clado de África Central. El clado 2 corresponde a África Occidental y este se va a dividir en los subclados 1A y 1B. 2B, perdón. En este sentido, la presentación de la infección del subclado 2B, pues difiere prácticamente porque muchos de las personas que se van a infectar con Mpox, pues el pronóstico es bueno, las lesiones son autolimitadas y lo que observamos en el brote de 2022 es que las lesiones eran de predilección en áreas genitales, perianales, anales o periorales, y estas aparecían antes del desarrollo de la fiebre. La linfadenopatía y el dolor es característico de este clado. Importante recordar la transmisibilidad, es decir, el R0. El R0 de Mpox, dependiendo de la literatura que nosotros consultemos, va de 0.5 a 1. Y la tasa de mortalidad también va de 0 a 3%. Prácticamente el R0 de Mpox del clado 2B, pues se vio más o lo notamos más en hombres que tienen sexo con hombres y prácticamente el R0 es 1 o mayor a 1. Es importante que nosotros identifiquemos qué sucedió. Prácticamente el brote de 2022 de Mpox, en mayo específicamente, notifican los primeros casos de brotes en las 117 países de las 6 regiones de la OMS. Este brote se ha caracterizado pues prácticamente por una transmisión sostenida de persona a persona, prácticamente contacto directo piel a piel y contacto sexual. La mayor parte de las personas que viven con VIH fueron las afectadas de manera desproporcionada con la infección de este virus. Mm. En julio de 2022 se convoca y el director general de la OMS declara este brote como una ESPI, es decir, una emergencia de salud pública de importancia internacional, todo ello en virtud de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional. Justo para agosto de 2023, casi un año después, la desaceleración global de este brote, pues se levanta la ESPI. En esa misma línea del tiempo, para no perdernos, es para el 14 de agosto de este año, apenas justo acaba de pasar, se convoca nuevamente a los miembros del comité de emergencia, mismos que determinan que este brote de casos de Mpox pues constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, una ESPI. Es importante que nosotros consideremos pues toda la infodemia que ha circulado en torno a Mpox. Si podemos percatarnos, pues ahí hay una prácticamente una publicación en donde nos hablan de viruela símica. Recordar que pues es un estigma que nosotros digamos viruela símica, por eso hay que hablar con un lenguaje claro, fluido, que la OMS nos dicta que se llama Mpox. En ese sentido, cualquier infodemia, pues nosotros la vamos a combatir a través de prácticamente lo que sí sea calidad de la evidencia científica. Nosotros debemos informar a la población acerca de las características de Mpox. Importante que nosotros conozcamos las generalidades de los mecanismos de transmisión. Como bien saben, pues ya
hablamos un poco acerca de este virus y cómo se transmite. Con base en ello, pues podemos generar un programa de sistema de prevención y control de infecciones. En ese sentido, de manera intrahospitalaria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener las precauciones basadas en la transmisión, los famosos aislamientos. ¿Qué vamos a ocupar en estos pacientes con diagnóstico de Mpox o con sospecha de Mpox? Pues vamos a colocar precauciones estándar como en cualquier parte del hospital y el aislamiento indicado es aislamiento por contacto. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues el color de la tarjeta es amarilla. Es importante que nosotros tomemos en consideración medidas adicionales como la ruta crítica, es decir, que muy seguramente las áreas que ya están designadas para la toma de muestra, para la valoración de este paciente, que sean pues prácticamente aisladas de algún otro contacto con los demás pacientes. Es importante que tomemos en consideración lo siguiente. Si bien nosotros vamos a indicar precauciones por contacto, también vamos a indicar precauciones por gotas. Es decir, estamos diciendo que vamos a limitar tanto el acceso como el transporte o movimiento fuera de la habitación. En ese sentido, ¿por qué vamos a indicar aislamiento por gotas también? Pues porque también se transmite por las gotitas de flush. Entonces, nosotros si vamos a mover a nuestro paciente, pues le vamos a colocar una mascarilla quirúrgica y también vamos a cubrir las lesiones que él tenga, ya sea con una bata o con una sábana. Es muy importante que nosotros tomemos en consideración lo siguiente. ¿Cuándo va a estar indicada una mascarilla N95? Recordar que sí, el mecanismo de transmisión también es por gotas, es decir, por el flush, pues al momento de que nosotros hisopemos o intubemos, pues rompemos esas gotas y entonces la transmisión se vuelve aérea. En ese sentido, está indicado la mascarilla N95 de alto flujo, es decir, si nosotros a nuestro paciente le vamos a tomar una muestra, un hisopado, si lo vamos a intubar o lo vamos a extubar, dentro del equipo de protección personal es muy importante que portemos de manera correcta una mascarilla N95. Esta recomendación la hace la CDC justo en su actualización del 2 de agosto del presente año. Es muy importante que a nivel intrahospitalario nosotros tomemos en cuenta hasta qué punto va a durar el aislamiento, es decir, cuándo voy a mantener el aislamiento. Si tenemos a un paciente con Mpox confirmado, pues vamos a retirar el aislamiento una vez que todas las lesiones que hayan formado costras deben de estar separadas y que estas prácticamente haya ya una capa de piel sana debajo de estas costras. Recordemos que el mayor periodo de transmisibilidad de Mpox es justo cuando tenemos estas lesiones dermatológicas. ¿Qué va a pasar entonces? Y hay que tomar muy en cuenta esto porque tenemos a asociaciones civiles o a la sociedad civil y lo más importante que nos dicta la OMS son desarrollar y tomar todo lo que nosotros sabemos, vertirlo, educar a nuestro paciente, hacer promoción y prevención a la salud, formar pues a esta red de acompañamiento que va a tener un paciente con Mpox y le debemos de decir cuáles van a ser las medidas de control de infecciones en el hogar. Estas consideraciones que voy a presentarles pues son para la población. ¿Qué nos recomienda el CDC? Evidentemente que si tenemos a un paciente con Mpox, pues le indiquemos aislamiento. Es decir, vamos a comentarle a nuestro paciente que debe de estar confinado, es decir, debe de permanecer en casa. Y hay que nosotros tomar también en cuenta, equilibrar el impacto que esta infección pues va a tener en la vida diaria del paciente. Sobre todo vamos a tomar en cuenta, verificar la factibilidad y la posibilidad de este aislamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente hasta que desaparezca la última costra, como ya lo vimos, pues, básicamente van a pasar siquiera 21 días. Estas estrategias de control de infecciones pues nos van a evitar que se siga propagando este virus al interior del domicilio. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para identificar que todo lo que nosotros indiquemos en control de infecciones se va a llevar a cabo de manera correcta? Lo primero es preguntarle a nuestro paciente con diagnóstico de Mpox si hay más personas en casa. Evidentemente,
y no menos importante preguntar si hay mascotas o si hay alguna otra persona que tenga la sintomatología que presenta. Es importante que identifiquemos la presencia de niños pequeños, ya que son la población más vulnerable, también a las personas embarazadas o personas inmunodeprimidas, inmunocomprometidas, y que también nosotros logremos discernir si la red de ayuda, si el cuidador primario va a tener la capacidad de cumplir con las precauciones recomendadas, si nuestro paciente confirmado también va a tener capacidad de dar cumplimiento a las indicaciones. ¿Qué va a suceder o qué le vamos a explicar a nuestro paciente con diagnóstico de MPOX? Pues que amigos, familiares que no tengan alguna necesidad esencial en el hogar, pues evidentemente se deben de restringir las visitas. Que se evite el contacto cercano con las mascotas del hogar. Hay que cuidar mucho esta parte porque se ha reportado que básicamente Mpox se transmite a todos los mamíferos. Que no comparta artículos, que limpie y desinfecte las superficies, ponga un asterisco a la desinfección porque en un momento les muestro un zoom de esta desinfección y que evidentemente, como bien lo decíamos al inicio en la parte intrahospitalaria, se asemeja mucho que nuestro paciente porte y use cubrebocas, que evite afeitarse las zonas donde tenga lesiones dermatológicas en el cuerpo. Les presento, el CDC nos da una lista Q, son los desinfectantes para patógenos virales. Con su celular, pues pueden escanear el código QR, los va a llevar a la lista del CDC que emite. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué nivel le asignan a Mpox. Se parece demasiado a SARS-CoV-2, lo comparten, son virus nivel 1. ¿Qué significa esto? Que son virus con una envoltura y que prácticamente son más fáciles de inactivar. Justo cuando los desinfectantes dañan la estructura lipídica del virus, pues este virus deja de ser infecto contagioso. Si se dan cuenta, pues necesitamos desinfección tanto de bajo como de nivel intermedio. ¿Qué va a suceder entonces o qué consideraciones debemos de dar si nuestro paciente confirmado con Mpox vive con mascotas, con animales de acompañamiento? Pues básicamente pedirles que si tienen algún amigo o algún familiar que esté sano, evidentemente, y que pueda cuidar a su animalito sano, a su mascota, hasta que el dueño se haya recuperado de manera completa. Es importante que nosotros reconozcamos y hagamos conciencia en nuestros cuidadores primarios o la persona que va a estar acompañando a nuestro paciente, que mantengan los textiles potencialmente infecciosos fuera del alcance de las mascotas y que evidentemente eviten el contacto con nuestras o con las mascotas, con los animalitos, sobre todo los mamíferos. Es importante reconocer que cualquier mamífero puede infectarse con Mpox. Entonces, a manera de que no se nos olvide, la tríada de aislamiento en el hogar es higiene de manos, es decir, que se lave las manos, que use cubrebocas y la limpieza y desinfección en el hogar. Nos van a dar una práctica de manera muy consensuada para evitar y prevenir alguna infección por Mpox. Continuando con el tema, ¿qué vamos a hacer a nivel hospitalario? Pues, ¿qué va a pasar con todos estos residuos que vamos a generar? O si un paciente está hospitalizado por Mpox, hablo de la disposición del RPBI, pues nos marca CDC que Mpox, clado 1 o clado 2, pues son consideradas agentes infecciosos de la categoría B. Por tanto, pues debe de ser manejado conforme a la normativa de cada país en función a la disposición de residuos peligrosos biológico infecciosos. En ese sentido, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos pacientes o qué va a suceder acerca de la donación, de la transfusión de sangre? Y les muestro las generalidades. Hasta el momento no se han detallado o no ha habido informes acerca de la confirmación de que se transmita Mpox por transfusión de sangre o trasplante de órganos. ¿Esto por qué? Pues porque básicamente si tenemos a un paciente ya confirmado, pues le debemos de decir que no deben de donar sangre. ¿Y qué va a suceder si tenemos entonces ante un posible escenario de un donante o de un candidato? Pues lo más recomendable o lo que se recomienda básicamente es posponer la donación. No puede donar si el paciente está recién diagnosticado con Mpox. ¿Y cuánto vamos a posponer esa donación? Pues siquiera 21 días. Si no se puede posponer la donación, pues hay que valorar el riesgo-beneficio.
En el sentido del marco estratégico de acción para la prevención y control de mpox 2024-2027 que lanza la OMS, pues les quiero mostrar los componentes principales para la preparación de respuesta para mpox. Si se dan cuenta, al centro, pues tenemos que tener una coordinación ante esta emergencia sanitaria, es decir, una coordinación interinstitucional. Aquí hago un paréntesis y evidentemente felicito y reconozco esta coordinación que se está teniendo de manera sectorial todas las instituciones de salud para salvaguardar a la población mexicana. Todos estos esfuerzos colaborativos, no solamente de nuestro país, sino que también a nivel de OPS, de OMS, justo para que esta práctica colaborativa se vuelva de manera muy puntual una prevención de manera muy completa de la infección por mpox. La vigilancia epidemiológica también debe de ser colaborativa, y justo porque debemos de ofrecer a la comunidad protección, que a toda nuestra comunidad, a toda la población mexicana se les pueda accesar a esta información, todas estas medidas para prevenir y controlar esta infección, que tengan acceso a una atención de manera puntual y que nosotros de manera sectorial, intersectorial, pues contribuyamos a toda la investigación y al desarrollo de cualquier medida para prevenir este tipo de infecciones. Justo entonces debemos de tomar en consideración que estamos ante un brote mundial y que evidentemente va a haber brotes. Entonces, los brotes hay que definirlos claramente y la OMS en su documento al cual estoy haciendo referencia nos da una definición operacional de brote sospechoso de mpox. ¿Cuál es? Uno o más casos sospechosos o probables. Recuerden la tríada en epidemiología que debemos de cumplir con tiempo, lugar y persona. En función al tiempo, pues evidentemente ya vimos cuánto va del tiempo. En función al lugar, pues que el área geográfica esté definida, ya sea a nivel nacional o local. Aquí nos marca la OMS, independientemente del origen del caso o los casos. Ante un brote sospechoso, pues se va a requerir una investigación detallada de este caso, búsqueda activa de los casos para tener toda la información pertinente y así tomar decisiones de manera oportuna. Entonces, si tenemos ya un brote confirmado de mpox, la definición operacional es dos o más casos confirmados por laboratorio o podemos tener un panorama alterno, es decir, un caso confirmado por laboratorio y los demás que sean asociados epidemiológicamente. Recuerden tiempo, lugar y persona, es decir, un área geográfica definida, independientemente del origen del caso índice o del momento de la aparición de los casos posteriores. Si vamos a estar ante un escenario de brote confirmado, pues va a ser necesaria una investigación exhaustiva, hacer búsqueda activa de otros casos y establecer toda la coordinación logística para que los contactos estén monitoreados acerca de la sintomatología de mpox y prácticamente nosotros podamos ir mitigando este brote. ¿Qué va a suceder si tenemos varios brotes? Pues evidentemente puede haber una transmisión comunitaria de mpox, como lo vimos, la analogía o el comparativo es SARS-CoV-2 que nos da la COVID-19. Lo define la OMS como la aparición continua de nuevos casos de mpox que van a estar propagados a través del contacto directo o indirecto, ya sea de persona a persona y en función al tiempo que más de 6 semanas después del primer caso notificado. ¿Qué va a suceder o cuál va a ser el escenario si ya tenemos un control de casos de mpox? Que esperemos, si estamos ante un escenario de brote, nosotros podamos tener un control y una mitigación del brote. Lo define la OMS como la ausencia de nuevos casos de mpox y recuerden, más allá de 6 semanas, ¿cómo lo traducimos epidemiológicamente? 2 periodos máximos de incubación después del último caso notificado en el brote, independientemente del origen y que nosotros estemos garantizando una vigilancia epidemiológica adecuada. Entonces, les muestro un esquema en donde nos dicta la OMS, pues prácticamente cómo se va a comportar los brotes. Evidentemente, en un brote, pues vamos a tener nuevos casos y justo si nosotros hacemos toda esta parte de mitigar y controlar este brote, pues evidentemente va a ir en función al tiempo. Nos lo marca ahí 42 días después o 90 días después. Hay que tomar en cuenta la traducción que tenemos o ¿cómo decirlo? Justo la tropicalización de este documento de la estrategia de la OMS. Ellos hablan acerca de eliminación de mpox. La realidad es que al ser una enfermedad zoonótica,
va a ser difícil hablar acerca de un término de eliminación en el sentido estricto de la palabra. Sin más, pues prácticamente es mi participación. Muchísimas gracias. Agradezco al comité la oportunidad de poder transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias.